¿Qué pasaría si los platillos voladores no fueran una invención, sino parte del plan de Hitler para atacar Nueva York? ¿Qué pasaría si América hubiera desarrollado un platillo invisible para los radares y la CIA hubiera inventado extraterrestres para encubrir experimentos militares secretos? Durante 50 años, el mundo ha estado obsesionado con los platillos voladores. La gente los ha visto con tanta frecuencia que un británico confiaría más en los extraterrestres que en Dios. Sin embargo, como resulta, los platillos voladores no son una fantasía, no vienen a nosotros de otros planetas. Su hogar es la Tierra, más precisamente, bases militares secretas. La historia comienza en 1932 en Bucarest, cuando el diseñador de aviones Henryk Wande hizo un descubrimiento sorprendente al crear una aeronave en forma de disco. Uno de los primeros testigos de este experimento fue Radu Manekatide, un estudiante de 20 años de la Escuela de Aviación. Él recuerda: el platillo alcanzó el techo y se mantuvo en el aire. No podía creer lo que veía. No podía imaginar algo así, ya que estaba acostumbrado a los principios tradicionales de vuelo. El joven Radu fue testigo del nacimiento del platillo volador. El dispositivo del aparato se basaba en un efecto que más tarde recibiría el nombre de efecto Kwanza. Si se succiona aire hacia abajo y a lo largo de una superficie inclinada, este sigue a lo largo de ella. Al succionar aire sobre el platillo y permitir que lo rodee, Wande pudo reducir la presión del aire en la parte superior y aumentarla en la parte inferior, lo que llevó a la levitación del aparato. La idea era simple, pero había que concebirla. Sin embargo, pronto ocurrieron eventos que influirían en toda la historia de la creación de los discos voladores. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y el mundo se apresuró a crear nuevas armas. La idea de Kwanza llegó en el momento justo. El principal diseñador de los nazis, Werner von Braun, encabezó el proyecto de desarrollo de nuevos tipos de armas en una sede ultrasecreta en Peenemünde, Alemania. Allí trabajó en la creación de la más moderna arma de intimidación, como el cohete B-2. Esta era la base central desde donde se dirigieron durante mucho tiempo todos los proyectos de esa época. Solo unos pocos sabían que a 400 kilómetros de Peenemünde, en Praga, los nazis llevaban a cabo experimentos aún más secretos, trabajando en la creación de aeronaves nunca vistas hasta entonces. En total, había alrededor de 15 prototipos, cada uno de los cuales fue construido, probado y destruido por turnos. En el centro de estos aterradores desarrollos se encontraba la compañía Škoda, donde se fabricaban todas las aeronaves para las SS y las fuerzas aéreas. Para 1944, Hitler había comenzado a sufrir derrotas y necesitaba el apoyo de los aliados, siendo el principal de ellos el dictador italiano Benito Mussolini. Hitler le habló a Mussolini sobre increíbles aeronaves de un nuevo tipo que podrían cambiar el rumbo de la guerra, llamándolas su arma maravillosa. En julio de 1944, Hitler invitó a Mussolini y a su principal asesor militar, Luigi Ramerse, a Alemania. Más tarde, a Ramerse le mostraron una fábrica ultrasecreta de Škoda, donde se estaban desarrollando nuevas aeronaves. Hoy, Luigi Ramerse, quien tiene 84 años, vive en Italia. Aceptó contar lo que vio aquel día. Sí, la vi. Me pareció algo extraordinario. Las formas discoidales desde la cabina del piloto en el centro estaban hechas de plexiglas. Alrededor
había motores a reacción. Luigi Ramerse fue testigo de la primera nave voladora en serie producida por Škoda. En la cabina había una imagen del piloto que debía manejar el disco de pie. Uno de los creadores de la nave voladora, el ingeniero Andreas Epp, inventó un blanco volador en forma de disco para piezas de artillería y envió un modelo al mando de la Luftwaffe, sugiriendo su uso para crear una aeronave tripulada. En una entrevista grabada antes de su muerte en 1997 y que nunca antes se había mostrado en televisión, Epp compartió sus sospechas de que su invención había sido robada. En Praga continuaba el trabajo en la creación de discos voladores y, según rumores, se habían logrado ciertos avances. Ed, enfadado porque sus ideas habían sido apropiadas, decidió visitar el aeródromo de pruebas para averiguar qué estaba sucediendo. Llevó consigo una cámara fotográfica. De repente, en el cielo apareció un disco volador sin alas. Ed logró tomar una foto, y mientras ajustaba el encuadre, la aeronave se encontró justo sobre su cabeza. Asegurándose de que esta máquina había sido construida según sus planos, tomó una segunda foto. En ese momento, se indignó al pensar que sus creaciones habían sido robadas. Aunque más tarde recuperará su estatus de inventor, por ahora los discos voladores permanecían en manos de los nazis. La nave voladora alemana, como se descubrió, volaba bastante bien. Su principio fundamental era el efecto Kuan, que creaba un área de baja presión sobre la nave, literalmente atrayéndola hacia arriba. Además, combinaba otras tecnologías de vanguardia, como el diseño de helicóptero y el motor a reacción. Esta máquina era rápida, versátil y podía llevar una carga significativa de bombas. Sin embargo, probablemente, la cualidad más valiosa de este aparato, para un país que había perdido muchas pistas de aterrizaje como resultado de los bombardeos de los aliados, era el despegue vertical. Las naves despegaban según el principio de un helicóptero, teniendo hélices giratorias situadas bajo el fuselaje del aparato, que eran impulsadas por los mismos motores a reacción que lo empujaban hacia adelante. Se planeaba utilizar estos aparatos para ataques aéreos. Todo lo que se construía en esos años estaba destinado a la destrucción. Las naves debían hacer frente a las fuerzas aliadas durante la última batalla por el Tercer Reich. Según Luigi Ramerse, Hitler, en su desesperación, planeaba utilizar su arma secreta para un ataque devastador sobre Nueva York. Una vez dijo: «Que Dios me perdone por los últimos 5 minutos de la guerra». Quería liberar al mundo su monstruosa arma construida, pero, por supuesto, sus planes no estaban destinados a cumplirse. Mientras tanto, el Ejército Rojo asediaba Praga. La Wehrmacht alemana libraba combates en las calles de la ciudad, mientras que los científicos en la fábrica Škoda intentaban destruir las huellas de su trabajo. En su prisa, volaron la base aérea junto con las naves voladoras y otro equipo. Los aparatos fueron sacados de los hangares, cargados con explosivos y volados por los aires. Las naves ardían ante los ojos de todos. En ese momento, un testigo notó 9 objetos volando en el cielo a velocidades increíbles. Comparó su forma de moverse con platos saltando sobre el agua. Esta extraña comparación se afianzó y comenzaron a ser llamados platillos voladores. Este momento marcó el inicio de la era de los platillos voladores, avivando un interés sin precedentes del público, que en realidad fue engendrado por la paranoia. A la inteligencia de la Fuerza Aérea le preocupaba la idea de que pudieran ser aviones espías soviéticos. La Guerra Fría comenzaba.
En Rostock y en Occidente se organizaban demostraciones públicas de fuerza, exhibiendo los más recientes modelos de armas. Sin embargo, paralelamente se libraba otra guerra, secreta, por la posesión de los logros científicos y los científicos nazis. Quienquiera que obtuviera estas tecnologías, que quedaban de la Segunda Guerra Mundial, se adelantaría mucho en el progreso militar y técnico. Comenzó una lucha entre los países y los aliados de Rusia, Francia y el Reino Unido por las tecnologías creadas por los nazis. Es por eso que al gobierno de los Estados Unidos le preocupó tanto la aparición de los aparatos voladores que vio en el cielo el piloto estadounidense Kenneth Arnold. Un documento secreto del archivo del FBI decía que esto demostraba que Rusia había obtenido la tecnología alemana, incluyendo la producción de discos voladores e incluso su construcción. Las tecnologías alemanas habían avanzado tanto en comparación con las estadounidenses que los estadounidenses llegaron a la conclusión de que si los rusos habían logrado obtener científicos o planos de esta arma secreta, significaba que ahora estaban por delante. Y, como resultó, los estadounidenses tenían razón. Los rusos realmente estaban construyendo platillos voladores. Andreas Sepp, un ingeniero de Alemania conocido por su contribución a la creación del disco volador, continuó su trabajo inmediatamente después de la guerra en la Unión Soviética. Se mudó a Rostock, donde agentes soviéticos, al tanto de sus talentos, le ofrecieron un trabajo. Epp, que había permanecido en la sombra durante mucho tiempo, estaba contento de ser reconocido como un especialista valioso. En la Unión Soviética, se centró en el sistema de control para el platillo volador soviético, trabajando para que la nave obedeciera las órdenes. Según Epp, la aeronave creada por los rusos era increíblemente maniobrable y estaba diseñada para volar en diversas condiciones, lo cual era necesario, dado que contaba con un motor a reacción. Además, se requería que el platillo pudiera volar en condiciones polares, ya que el camino más corto hacia América del Norte pasaba sobre el Polo Norte. América, consumida por la paranoia, no podía dejar de notar este hecho. Incluso en Hollywood se creía que los rusos estaban tramando algo siniestro. El país que dominara los secretos de los platillos voladores obtendría el control del cielo, y no debía ser Rusia. Muchos platillos fueron avistados en la parte noroeste de los Estados Unidos, especialmente cerca de las fábricas de Boeing en Seattle, donde se estaban construyendo bombarderos estadounidenses, así como en el laboratorio nuclear de Hanford, en el estado de Washington, donde se producía plutonio para bombas nucleares. Estas observaciones ocurrían sobre todos los objetivos estratégicos de los Estados Unidos, y esta área estaba más cerca del territorio de la Unión Soviética, donde se esperaba la aparición de aviones de reconocimiento. Los platillos comenzaron a aparecer por todas partes, y ninguna gran ciudad o set de filmación podía escapar de su presencia. En respuesta a los crecientes rumores sobre platillos voladores, el gobierno desarrolló un plan para desmentirlos. La primera parte consistía en que un alto funcionario militar desmintiera completamente la existencia de los platillos. Paralelamente, se suponía que se lanzarían rumores de que los platillos habían llegado a la Tierra desde el espacio. Un momento importante en esta historia ocurrió en una conferencia de prensa en el Pentágono, en julio de 1952, que fue conducida por el mayor general John Samford, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su tarea era negar cualquier importancia a los informes sobre platillos voladores avistados,
afirmando que la información no contenía signos de amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Para respaldar la teoría sobre invasores extraterrestres, los militares reclutaron al autor de relatos de ciencia ficción, el mayor de reserva Donald Keyhoe, quien apoyó la posición de Sanford. Al ser preguntado sobre nuevos casos de encuentros con platillos voladores, Keyhoe respondió que los consideraba objetos de origen extraterrestre. Fue un movimiento inteligente y sencillo que haría que las personas que avistaban platillos militares pensaran que venían de otro planeta. La prensa se apoderó con entusiasmo del tema de los extraterrestres del espacio. La revista Life, que hizo estrella a Marilyn Monroe, también popularizó numerosas historias sobre monstruos de Marte. El relato de Keyhoe sirvió de base para la película La Tierra contra los platillos voladores, creada por el legendario animador de Hollywood Ray Harryhausen. La idea fue tomada de su libro sobre platillos voladores. Según la información disponible, el gobierno realmente estaba llevando a cabo experimentos para crear aeronaves en forma de disco. Sin embargo, estas investigaciones permanecían en secreto. Además, el gobierno fomentaba rumores de que los platillos tenían origen extraterrestre, lo que permitía desviar la atención de sus propios desarrollos. El gobierno mostraba un interés significativo en los rumores sobre platillos voladores, y el productor de la película, Charles Schneer, informaba directamente a altos funcionarios. Una vez que el guión fue escrito, se lo quitaron y, al parecer, Chald lo entregó de inmediato a la dirección y a varios especialistas en tecnología espacial. Mientras América miraba al cielo con asombro, los llamados hombres de negro buscaban la verdad mucho más cerca de la Tierra. Necesitaban su propio platillo volador. Al igual que los rusos, intentaban localizar a científicos que trabajaran para los nazis. En algunos casos, los estadounidenses lograron tener éxito. Capturaron a Werner von Braun, el principal diseñador de los nazis, y lo convirtieron en una parte invaluable de la máquina militar estadounidense. Como resultado, obtuvieron una parte significativa de las tecnologías y la producción de cohetes B-2. Con entusiasmo, pero sin mucha destreza, los estadounidenses se dieron cuenta de que les faltaban platillos voladores alemanes en su arsenal. Esto preocupaba a la Fuerza Aérea, ya que los rusos habían tomado la delantera. Los estadounidenses necesitaban sus propios platillos para igualar el marcador. En 1957, la suerte les sonrió. En este asunto, volvió a estar involucrado el especialista alemán en platillos voladores Andreas Epp, quien en ese momento vivía en la República Democrática Alemana. En algún momento, desapareció de la vida en la República Democrática Alemana, posiblemente debido a un divorcio, y se encontró en Occidente. Cruzó la frontera, confesó que había espiado para la Unión Soviética y ahora quería contarle todo a los estadounidenses. Los estadounidenses lo arrestaron de inmediato y comenzaron los interrogatorios. Mientras estaba en prisión, Epp comenzó a anotar y dibujar de memoria todo lo que había hecho para la Unión Soviética. Reveló el plan de los rusos para utilizar platillos voladores y su supuesto uso. Con la ayuda de la EP y otros científicos, los estadounidenses se tomaron en serio la creación de discos voladores. A finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, casi todas las grandes fábricas de la industria aeroespacial, incluyendo Boeing, Convair, Lockheed y North American, estaban desarrollando aeronaves
en forma de disco para diversos propósitos. La sucursal de Lockheed en California, la compañía más antigua, donde nacieron muchas innovaciones, también trabajaba en la creación de platillos voladores para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Todos los discoaviones tenían un motor central, despegaban verticalmente, luego pasaban a vuelo horizontal, alcanzaban altas velocidades y podían volar a más de 30 kilómetros de altura. Para la época, esta era una tecnología avanzada. Los ingenieros de Lockheed trabajaban en el diseño de la aeronave, en cuyo centro se encontraba un motor a reacción que hacía girar un rotor, creando el efecto Coanda. Al elevarse en el aire, la aeronave cambiaba de inclinación y pasaba a vuelo horizontal a velocidades supersónicas. Sin embargo, Lockheed no era el único fabricante que desarrollaba la nueva tecnología. En las décadas de 1950 y 1960, Convair era una de las mayores compañías de construcción aeronáutica. Al igual que Lockheed, Convair tenía un proyecto secreto y su representante público se convirtió en el actor de Hollywood James Stewart. En ese momento, el ingeniero senior de Convair Bob Whitmer, quien fue uno de los principales desarrolladores del caza BR-58. Hustler estaba trabajando en la creación de un avión que a principios de la década de 1960 se convertiría en el más rápido de la Tierra, alcanzando una velocidad de 2 Mach, que es el doble de la velocidad del sonido. Sin embargo, Rob Pidmar no solo se ocupaba de cazas convencionales. A finales de la década de 1950, se le encargó crear un avión invisible que debía permanecer indetectable para los radares en los 360 grados. En ese momento, las instalaciones de radar en Rusia comenzaron a unirse en una red, y la única solución fue la creación de una aeronave en forma de disco. El radar devuelve señales, y el objeto discoide, o platillo volador, envía de vuelta impulsos dispersos y confusos. Las perspectivas de crear aviones invisibles para los radares causaron una gran conmoción en los altos círculos militares. Un día, personas misteriosas se acercaron a Bob. Él recuerda: cuando vinieron a mí por primera vez, ni siquiera sabía quiénes eran. Nadie me dijo que eran de la CIA. Aquí están nuestras insignias. Me hicieron miembro del club. No sabía que venían de la CIA. De inmediato quedó claro que el proyecto era increíblemente secreto. De hecho, la CIA actuaba con mucho más sigilo de lo habitual, ya que luchaban no solo contra enemigos del Estado, sino también contra unidades secretas de la BBC de Estados Unidos por el derecho a crear aviones espías. Bob accedió de mala gana a participar en el proyecto de creación de un vehículo aéreo discoide invisible para el radar. No aceptaría esto de nuevo por nada del mundo. Vivir en tal atmósfera, de ninguna manera. No podía comunicarme con nadie, excepto con un círculo muy reducido de personas, en lugares establecidos. El proyecto estaba tan clasificado que nadie debía saber de su existencia. Era lo que se denominaba un proyecto negro, cuya existencia era completamente negada. Vivía en una oscuridad absoluta. El proyecto de Bob nunca fue desclasificado. Todos sus registros y planos fueron confiscados. Bueno, este es un final apropiado para nuestra historia. O quizás no sea el final. Mientras la CIA mantenía a Bob y su proyecto en completa oscuridad, otro vehículo aéreo salió a la luz. En 1961 se presentó al mundo el primero, según sus creadores, verdadero platillo volador.
fue inventado por John Frost. El ejército de Estados Unidos necesitaba un aparato capaz de volar bajo, superando controles de carretera y ríos. Sin embargo, surgieron serios problemas con el aerocar, como recuerda uno de los ingenieros de la túnel de viento. Probamos el aerocar en el túnel de viento, pero resultó ser muy estable. Si lanzas al suelo la tapa de una olla con el mango hacia abajo, rodará en su lugar. De la misma manera se comportaba el Abrocar. De hecho, cuando el Abrocar fue presentado al público, el proyecto ya había sido abandonado hace tiempo. El Abrocar no era en absoluto un platillo volador. Era el primer aparato de efecto suelo. Era simplemente un subproducto de otro proyecto, mucho más secreto y ambicioso, que tenía una relación directa con los platillos voladores. John Frost trabajaba en la creación de un enorme platillo volador supersónico con motor a reacción bajo el nombre en clave Proyecto UAI-2 o Sistema de Armas 606A. Se esperaba que la nueva aeronave avanzara significativamente la aviación en la era de los vuelos en disco. Aquí se utilizaron tecnologías alemanas. Frost sabía sobre los desarrollos militares de los alemanes en la creación de discos voladores, que posiblemente estaban en la base de todas las aeronaves observadas en diferentes puntos del globo terráqueo. Casi simultáneamente, la CIA comenzó a financiar investigaciones para crear el concepto de platillo volador que querían construir. Los militares estaban entusiasmados con la idea propuesta por Frost. Según el plan, las especificaciones técnicas del platillo volador le permitían volar más alto y más rápido que cualquier aeronave o sistema de armamento. Los documentos de la CIA no especifican claramente el significado del aparato, pero se menciona su posible uso como máquina de reconocimiento de combate. El disco volador, Avro, fue concebido con cualidades de vuelo únicas que le permitirían superar fácilmente cualquier medio de defensa aérea y destruir aviones enemigos. Los militares invirtieron con entusiasmo una cantidad significativa de recursos en el proyecto, y el grupo que trabajaba en el proyecto especial se convirtió en una comunidad cerrada, que recibió un lugar asignado en el aeródromo de pruebas. Se comenzó a trabajar en la idea propuesta por John Frost, que se materializó en un aparato de forma discoidal ideal. Uno de los participantes del proyecto, un diseñador senior, recuerda: no sospechaba de la existencia del grupo de proyectos especiales, ya que era ultra secreto. Siempre había seguridad en la entrada, y para acceder a las instalaciones donde se llevaban a cabo los trabajos, se utilizaban fichas con marcas de color especial. El diseñador comenzó a trabajar en el proyecto 606A, una construcción supersónica para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este aparato se convirtió en el proyecto más secreto en la historia de la aviación. Se trataba de un aparato volador discoidal plano, y Frost nunca se apartó de la forma que había concebido, considerando que el disco era ideal para el despegue vertical. Sin embargo, el fantástico platillo volador seguía estando lejos de la realidad. En la construcción se utilizaba el efecto Coanda, y el aparato contaba con 6 potentes motores a reacción que absorbían aire sobre el disco, lo que le proporcionaba fuerza de elevación y una increíble maniobrabilidad. Sin embargo, las pruebas del aparato y sus motores resultaron ser complicadas y peligrosas. Rei Takuchi fue designado responsable de la creación de un modelo de prueba a gran escala. Al principio, el modelo tenía forma hexagonal. Luego se le instaló el equipo y el contenido para el 606A, incluyendo las palas de los motores.
Cada nodo rotativo consistía en anillo superior e inferior del compresor de palas y un anillo central de palas de la turbina. Las palas de la turbina estaban alineadas con el canal de extracción, integrado en la parte fija de la estructura. A cada sección se le instaló un motor Armstrong Seidel Viper, que servía como generador de gas para el turbocompresor central. Era una aeronave a escala completa, construida dentro de un edificio de concreto, cuyo objetivo era probar motores para el futuro sistema de armamento 606A. Estas naves debían poseer cualidades de vuelo impresionantes, ya que el motor tenía casi 10 metros de diámetro. Con tal volumen, debía proporcionar la sustentación necesaria para volar a una velocidad de 350 kilómetros por hora, según los cálculos. El aire, al entrar en los compresores y pasar por el ala interna, se expulsaba a través de un sistema de toberas ajustables. Llegó el momento de las pruebas, cuando el equipo intentaba mantener en tierra el avión supersónico más poderoso en la historia de la aviación. Era una tarea peligrosa. Por razones de seguridad, la sección rotativa del aparato fue cerrada con un cerco de acero durante las pruebas. Cuando John Frost aumentó la potencia de los motores, se evacuó a todas las personas del edificio debido a la amenaza de explosión. Solo los tanques de combustible de la nave habrían sido suficientes para destruir todo el edificio. El momento fue aterrador. El motor se salió de control y amenazaba con destruir todo el proyecto. Uno de los ingenieros que estaba en las pruebas entró en el edificio y desconectó la tubería de combustible del motor en funcionamiento, lo que permitió detenerlo gradualmente. Sin embargo, en la compañía Avro comenzaron a surgir serios problemas. En 1959, el proyecto principal para la creación del caza supersónico Flecha fue detenido inesperadamente y la compañía se arruinó. John Frost fue retirado de su propio proyecto. El genio independiente que había creado la nave voladora para Avro abandonó la compañía para siempre y se mudó con su familia a Nueva Zelanda. Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos seguía insatisfecha. Todavía necesitaban una nave voladora. Si Avro no pudo construirla, decidieron que lo harían ellos mismos. La nave voladora supersónica Frost, al igual que muchos otros proyectos, desapareció en las entrañas de la máquina militar estadounidense. Las últimas noticias indicaban que el proyecto 606A había sido transferido a la compañía Bell Aircraft en Fort Erie. Desde entonces, solo han quedado rumores. Después de la desaparición de la nave diseñada por Frost, continuaron llegando informes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Muchos consideraban estos mensajes divertidos y poco convincentes. Sin embargo, algunos de ellos no eran producto de una imaginación enferma. El avión espía U-2, que se desarrollaba en el marco de un proyecto secreto de la CIA, se convirtió en un ejemplo clásico de un proyecto negro. Su creación duró 8 años en completa desconocimiento. Habría permanecido como un secreto hasta el día de hoy, si no hubiera ocurrido un desastre en 1960. El piloto del U-2, Gary Powers, fue derribado sobre Rusia y pasó 2 años en cautiverio antes de ser intercambiado por un espía ruso. Los archivos de la CIA relacionados con el programa de creación del U-2 indicaban que alrededor del 50% de los ovnis avistados en el cielo eran en realidad aviones U-2. Estos aviones volaban a una altitud superior a la que, según muchos, podría alcanzar un avión convencional. No es de extrañar que las observaciones de estos objetos causaran asombro y miedo.
El fracaso del proyecto U-2 demostró, al menos, una cosa. Los extraterrestres de otros planetas se convirtieron en una excelente cobertura mientras su avión secreto no se estrellara o cayera en manos del enemigo. Y si su avión secreto realmente se parecía a un platillo volador, entonces se podía utilizar esa cobertura durante muchos años. Cuando el platillo de Frost se disolvió en la absoluta oscuridad de los archivos secretos, los ufólogos estadounidenses unieron esfuerzos. En una conferencia de prensa en Washington, organizada por un grupo privado no oficial conocido como el Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, se reavivó una larga disputa con la Fuerza Aérea. El comité se convirtió en el principal portavoz de la teoría sobre los platillos voladores extraterrestres. Fue liderado por el escritor Fantas, quien presentó por primera vez la idea de los extraterrestres en una conferencia de prensa en 1952. 14 años después, todavía continuaba la caza de los pequeños hombres verdes. El líder del comité, el mayor de reserva Donald K. Howe, insistía en que la Fuerza Aérea sabía más de lo que decía. Afirmaba que sobre ellos flotaba algún aparato, posiblemente controlado por representantes de una civilización avanzada. En respuesta, los representantes de la Fuerza Aérea, convocados a una audiencia en el Congreso, reiteraron que no ocultaban nada. El secretario de la Fuerza Aérea, Harold Brown, enfatizaba: "No estamos ocultando nada". La situación parecía increíblemente simple. Los ufólogos acusaban a los militares de ocultar la verdad sobre una posible invasión, mientras que los militares lo negaban. Nadie pensaba en la tercera posibilidad, que los ovnis pudieran ser objetos militares secretos. Afortunadamente para el gobierno, estos entusiastas estaban muy bien organizados. Ellos creían en la existencia de ovnis, afirmando que venían del profundo espacio y eran pilotados por seres inteligentes, aunque a la creación de esta organización no tenían ninguna relación accidental. El comité estaba dirigido por figuras sombrías. En su consejo estaban Roscoe Hillenkoetter, el primer director de la CIA, y el agente de la CIA Bernard Carvello. El primer director del comité fue Nicolás de Roselvar, del Departamento de Guerra Psicológica de la CIA. Cuando Quijoux dejó su puesto como presidente del comité, su lugar fue ocupado por Joseph Bryan, también agente del Departamento de Guerra Psicológica de la CIA. ¿Y qué hay de Quijoux? ¿Creía él en extraterrestres del espacio o estaba relacionado con investigaciones militares sobre tecnologías alemanas relacionadas con platillos voladores? La respuesta a esta pregunta podría conocerla el ingeniero alemán y creador de platillos voladores, Andreas Epp, quien se pasó al lado de los estadounidenses. En una entrevista grabada en 1997, dio una sorprendente respuesta. Desde el principio, los estadounidenses intentaron mantener en secreto su disco volador. El mayor Quijoux, que servía en el Pentágono en el departamento de ovnis, se enteró de que Alemania estaba desarrollando platillos voladores. Mientras el mito de los extraterrestres comenzaba a ganar popularidad, se volvió especialmente común en los Estados Unidos, donde Hollywood ayudó a su difusión a través de películas como El Plan 9 desde el espacio exterior. El mito de los extraterrestres se volvió tan influyente que dio origen a toda una religión basada en la idea de contacto con una inteligencia cósmica. En este contexto, uno de los líderes de este grupo, el jefe de yoga,
afirmaba estar en contacto directo con seres extraterrestres. Amigos, estamos esperando el contacto, les decía a sus seguidores. Luego, el 11 de noviembre de 1987, el contacto, según algunos, realmente ocurrió. Todo comenzó cuando el exitoso empresario Ed Walters notó una extraña luz sobre su jardín. Agarró su cámara y tomó una foto que se convirtió en la primera de una serie de objetos avistados en el cielo en los años siguientes. «Oh Dios, lo estoy siguiendo a través del objetivo», recordaba él. Cuando las imágenes fueron ampliadas, apareció algo que se parecía sorprendentemente a un platillo volador. Estos objetos fueron vistos por cientos de personas, incluyendo policías y sacerdotes, y algunos de ellos afirmaron haber visto a los propios extraterrestres. Sin embargo, una persona que vio estas imágenes expresó una opinión diferente. Era un experto en su campo y sabía muy bien de lo que hablaba. La historia se traslada a la ciudad de Galbraith, en el estado de Florida, donde hace 17 años se observó la serie de avistamientos de ovnis más prolongada en la historia de América. Cientos de testigos estaban seguros de que habían observado naves espaciales de origen extraterrestre, pero una persona, Boyd Bushman, estaba convencido de lo contrario. Cada vez que alguien descubre algo, eso no significa que realmente exista, afirmaba él. Bushman, quien durante 35 años diseñó armas y desarrolló un prototipo del cohete Stinger, trabajaba en Lockheed, el centro de desarrollo de vehículos aéreos militares en forma de disco. Él y su equipo estaban realizando experimentos con una fuente de energía completamente nueva. Son solo 250 bobinas de alambre. Tomamos los extremos y les aplicamos un voltaje normal, explicaba él. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Incluso ahora no entiendo del todo cómo funciona, confesaba Bushman. Cuando vio las fotografías de platillos voladores de Galbraith, se preguntó si el aparato utilizaba su tecnología. ¿Ven? Empieza a humear, decía él, observando el experimento. La bobina experimental de alambre se calentaba a una alta temperatura en solo unos pocos segundos. Bushman creía que esto explicaba el resplandor blanco que emanaba de la parte inferior de los objetos, que, en su opinión, eran aviones no tripulados. Si se cambia el voltaje y las frecuencias, ese tipo de aparato podría volar, y volar bien, añadía él. Bushman pensaba que podría ser otro proyecto negro de alguna de las organizaciones militares secretas. Creo que es solo otra división de nuestra organización. Allí podrían estar trabajando nuestros hombres, decía él, refiriéndose a los numerosos sitios cerrados con los que había tenido que lidiar. No hice mi descubrimiento por casualidad. Ellos podrían haber hecho lo mismo que yo y luego desarrollar esta tecnología y realizar pruebas en esa área, continuaba Bushman. Él subrayaba que los servicios secretos siempre habían actuado de manera encubierta y eran capaces de mucho. En la década de 1970, las observaciones de ovnis se volvieron especialmente frecuentes, pero con una diferencia. Muchos de los aparatos tenían forma triangular en lugar de redonda. Los rumores entre los testigos se propagaban como un incendio, pero luego apareció Boyd Bushman, listo para compartir sus conocimientos y experiencia. Jim Goodall, actualmente conservador del Museo de Aviación en Seattle, se dedica en su tiempo libre a un pasatiempo fascinante. A menudo se adentra en el bosque cuando el tiempo lo permite, y en los últimos 15 años
Ha visitado estos lugares alrededor de 80 veces. Su objetivo son las bases aéreas militares secretas, donde fotografía aeronaves relacionadas con proyectos oscuros. Para permanecer desapercibido, Jim utiliza un automóvil de color neutro y lo cubre con una red de camuflaje para protegerlo de los dispositivos infrarrojos. Encima, añade algunas ramas, y de este modo su coche se vuelve prácticamente invisible. En 1986, Jim tomó una fotografía de una aeronave que los militares habían mantenido en secreto durante más de 10 años. Él recuerda: "Aquí estaba la aeronave conmigo. Escuché cómo algo despegaba, un T-38, y luego sobre mi cabeza voló un F-117. Este caza, conocido como Stealth, había volado tranquilamente en el cielo sobre América durante más de 10 años, mientras que los testigos atribuían todo a extraterrestres. Jim tomó 36 fotogramas de película, de los cuales 2 resultaron borrosos. Él admite que temblaba mucho de emoción, ya que fue un momento asombroso en su vida, pero la principal captura es una imagen clara. Esta fotografía reveló el misterio de los ovnis triangulares. Si miras al F-117 de frente, se parece a un platillo volador. Si no sabes qué es, pero se mueve por el aire, automáticamente se convierte en un objeto volador no identificado. A pesar de que las observaciones de ovnis triangulares cesaron, los platillos voladores redondos continuaron alimentando la imaginación de los testigos. Hace solo un mes, las Fuerzas Aéreas Mexicanas publicaron imágenes tomadas por pilotos utilizando una cámara infrarroja. En el video aparecieron 11 objetos, pero en el radar solo se registraron 3. La pregunta de si llegaron verdaderos extraterrestres o si estos platillos voladores estaban relacionados con unidades secretas estadounidenses sigue sin respuesta. Jim recuerda a su buen amigo Ben Rich, quien reemplazó a Kelly Johnson en Lockheed Skunk Works. 10 días antes de su muerte, Ben le dijo: "Jim, hay algo en el desierto que no podrás imaginar". En Lockheed Skunk Works trabajaban alrededor de 450 personas. ¿Qué han estado haciendo allí durante los últimos 20 años? Claramente estaban construyendo algo, reflexiona Jim. En ese momento se dirige a su hijo. «Papá, ¿has visto algo allí?». A lo que el hijo responde: «Hijo, basta de estas tonterías sobre platillos voladores.